señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. Vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios, para que Él sea el que nos enseñe esta clase número 2. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por la vida, por las bendiciones que nos ha dado. Ahora te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender el plan de la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, iniciamos con la primera pregunta que lleva por título: ¿cuándo se elaboró el plan de la salvación? Y la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice de la siguiente forma: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8 nos dice que el plan de la salvación se elaboró desde antes que Dios creara este mundo. Se reunió el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y Dios nos dio a nosotros algo que es maravilloso, que se llama el libre albedrío. Nos dejó en libertad si queremos obedecer o queremos desobedecer. Pero estaba dentro de las posibilidades que el hombre desobedeciera. Y Jesús se hizo garante de la raza humana. Jesús le dijo al Padre: si el hombre llegase a pecar, yo me hago garante, yo voy al mundo a rescatarlo. Amén, bendito sea el Señor. Entonces ya tenemos la primera respuesta. ¿Cuándo se elaboró el plan de la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Y nos lleva a la segunda pregunta: ¿cuándo se puso en marcha el plan de la salvación? Porque ese plan estaba elaborado, pero estaba guardado. Ahora, ¿cuándo la deidad sacaron el plan de la salvación y lo llevaron en marcha o lo ejecutaron? Esto lo encontramos en el libro de Génesis. Vámonos para el libro de Génesis, el capítulo 3. Y el versículo 21 dice de la siguiente forma: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir eso? Dios puso a Adán y puso a Eva, lo puso en el huerto del Edén para que viviesen para siempre, pero con una condición, que era: del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, porque desde el día que coman de ese árbol, de ciertamente morirás. Desafortunadamente, nuestros primeros padres desobedecieron la orden clara y específica que Dios le había dicho: no coman de ese árbol, y ellos comieron. Ahora, inmediatamente cuando ellos comen de ese árbol, ellos perdieron las vestimentas celestiales que lo cubría un manto de luz. Cuando comieron de la fruta prohibida, perdieron ese manto de luz y ellos tenían que morir. Pero ¿qué pasó? Ese día murieron 2 corderos. Dios le quitó la piel del cordero, que es símbolo de Cristo Jesús, que es nuestro cordero, y vistió a Adán y a Eva con la piel del cordero. Quiere decir que ese día murió el cordero y se llevó en marcha el plan de la salvación. Entonces ya hemos abarcado 2 preguntas. Primero, ¿cuándo se elaboró el plan de la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se puso en marcha? Desde que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, inmediatamente se puso en marcha el plan de la salvación. Ellos tenían que morir, pero el que murió fue un cordero o 2 corderos que eran símbolos de Cristo Jesús. Ahora viene la pregunta número 3, que es sumamente interesante. ¿Cuándo se hizo efectivo
activo el plan de la salvación, cuando se aseguró nuestra salvación. Juan capítulo 19, versículo 30, que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. ¿A quién le dijo esas palabras Jesús? Consumado es. A su Padre Celestial. Él estaba diciendo: el plan que elaboramos, que yo tenía que venir a pagar la deuda del hombre, se llevó a cabo. Y por eso Él dijo: consumado es. Pero no solamente Jesús tenía que pagar nuestra deuda con su muerte, sino miren lo que dice Primera de Corintios, que yo quiero compartir con ustedes este precioso texto. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 13, dice de la siguiente forma: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Bendito sea el Señor. Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz del Calvario, que no llegue a la cruz, para que no pague la deuda y para que el hombre sea el que muera para siempre. Pero gracias a Dios que Jesús fue fiel. El hombre vale lo que vale su palabra, y Jesús empeñó su palabra. Si el hombre llegase a pecar, yo lo voy a redimir. Y Jesús murió, dijo: consumado es. Y ahora Satanás se reunió con sus ángeles malignos y dijo: que no resucite. Y puso una piedra grande, puso un sello, puso soldados romanos, puso ángeles malignos, que no resucite. Pero Dios mandó a un ángel poderoso que quitó la piedra y le dijo en voz alta: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús inmediatamente se levantó de entre los muertos y dijo: ahora yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el cielo dijo: amén. Bendito sea el Señor. Satanás no quería que Jesús resucitase. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que presentar su sangre delante del Padre, decirle: Padre, mi sangre, mire mi sangre, diciéndole que Él pagó la deuda. Y cuando Jesús fue allá al cielo, le dijo al Padre: Padre, acepta mi sacrificio. Y el Padre dijo: mi justicia está satisfecha. Satanás está vencida. Entonces Jesús dijo: ahora yo quiero que donde yo estoy, mis hijos también estén. Bendito sea el plan de la salvación que elaboró el Padre y lo ejecutó Jesús. Dios tenía que eliminar dos cosas. Tenía que eliminar Dios. Primero, Dios tenía que eliminar el pecado. ¿Cómo se elimina el pecado? Cuando Juan Carlos Herrera comete un pecado, yo inmediatamente lo que hago es que me arrepiento, confieso mi pecado, y mi pecado lo mando para el santuario celestial donde está Jesús. Me despojo del pecado, porque el pecado hay que soltarlo, y mi pecado va al santuario celestial. Ya yo quedo sin pecado. Ahora ese pecado queda en el santuario. Jesús toma ese pecado, mi pecado, y lo va a depositar sobre Azazel, que es símbolo de Satanás. ¿Dónde quedan nuestros pecados? Tienen que ser depositados sobre Azazel. Por eso es que nosotros tenemos que mandar nuestros pecados para el santuario celestial, allá donde está Jesús. Jesús toma nuestros pecados y al final lo va a depositar sobre Satanás, que es el que originó el pecado, y él debe pagar por el pecado. El que se quede con el pecado se muere. Por eso, pecado que yo practico, inmediatamente lo mando para el santuario celestial. Jesús lo toma y al final se lo va a depositar a Azazel, que es símbolo de Satanás. Así se elimina el pecado. Pero también había que eliminar
algo que se llama la pena de muerte, porque Dios dijo, desde el día que comas del árbol morirás. Y ahí está hablando él de la muerte eterna, de la muerte que no tiene regreso. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, la paga del pecado es la muerte. Y ese plan maravilloso que hizo mi Padre Celestial, que nuestros pecados fueran depositados sobre Cristo. Cristo cargó nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahora Jesús también cargó la sentencia de muerte. Jesús murió la muerte segunda para eliminar la sentencia de la muerte eterna. Tremendo plan de la salvación que hizo nuestro Padre Celestial. Así se eliminan las dos cosas. Así se elimina el pecado y se elimina la sentencia de muerte, porque Jesús pagó mi sentencia de muerte. Yo, Juan Carlos Herrera, merezco morir eternamente, pero Jesús cargó mi pecado y eliminó la sentencia de muerte. ¿Cómo se hace eso? Eso solamente se hace con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso, mis hermanos, hay que echar mano de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene mucho poder. Dios te bendiga ricamente, y esta es la lección número 2 que lleva por título el plan de la salvación. Dios te bendiga ricamente y alabemos a nuestro Padre Celestial. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel